Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Vengo a hablar sobre la ciudadanía de la antigua Roma. Somos el grupo 7. También le voy a hablar un poco sobre la introducción. Bueno, ¿la introducción a qué se basa? De la ciudadanía de la Roma antigua. Esto era una posición social que era privilegiada en la relación con las leyes, estatus social, propiedad y acceso a las posiciones del gobierno que fue otorgada de diferentes maneras y en épocas distintas a determinados individuos o grupos humanos a lo largo de la historia de la antigua Roma. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Me toca el tema criterios de ciudadanía. En la Roma antigua, la ciudadanía se otorgaba principalmente a quienes nacían de padres ciudadanos romanos. Podrían obtener a los esclavos liberados, aunque con ciertos límites, y los soldados auxiliares tras años de servicio. Además, Roma usaba la ciudadanía como una recompensa política, concediéndola a pueblos aliados o conquistados. Finalmente, con el edicto de Caracalla en el año 2012 después de Cristo, casi todos los hombres libres del imperio recibieron la ciudadanía, lo que ayudó a unificar y controlar mejor los territorios romanos. A continuación, mi compañero. A los ciudadanos plenos eran patricios, los jefes de familia y sus hijos varones, con derechos amplios como votar y ocupar cargos públicos. Los ciudadanos romanos podían vivir en territorios bajo derecho romano. Los ciudadanos latinos tenían derechos amplios, mientras que los extranjeros gozaban del derecho de gentes. También existían ciudadanos honorarios, clientes, aliados y extranjeros, cada uno con su estatus específico. Bueno, la educación en la antigua Roma era fundamental para la sociedad y se implementaba a hombres y mujeres de distintas clases sociales. Los romanos aprendían a leer, escribir, aritmética y valores morales básicos. También aprendían sobre tradiciones, leyes y normas sociales. A continuación, mi compañero. Dentro de la educación en la antigua Roma están una de las estructuras más importantes, comenzando de los niveles educativos, que van desde el básico, el secundario y el superior. Asimismo, como que se enseñaban, que literalmente son las artes, las costumbres, la filosofía, la música y los deportes. Les enseñaba el latín y también materias como la geometría, la mixología y la literatura. También se enseñaban la ingeniería naval, ya que en esos tiempos pues también estaban en plena época de construcción de barcos y etcétera. Y se usaba mucho la industrialización también, la moneda y la filosofía como antes mencionaba. La educación física también era muy importante, ya que mantenían en forma a sus guerreros, pues, y les enseñaban desde muy temprana edad. También, donde se estudiaba, pues, regularmente eran las escuelas privadas o con tutores, privados. También en la calle, para los menos, favorecidos. El tema es asamblea y participación. Las asambleas romanas eran instituciones clave de la democracia directa en la antigua Roma. Eran órganos de representación política que combinaban funciones legislativas, judiciales y ejecutivas. Existían varios tipos de asambleas, como lo son los comicios centuriados, que estaban organizadas por las clases sociales, cónsules, pretorios y censores, los comicios tribunales, que organizaban la votación por tribus, y los concilium plebis, que era la asamblea para la asamblea que excluía a los plebeyos. También existían otras instituciones romanas como son el Senado, que rectificaba las leyes, votaba por los comicios y aconsejaba a los magistrados, dirigía la política exterior, las finanzas y la religión. Por otro lado, la participación romana era la que llevaba el voto en Roma, estaba profundamente desigualado y los ciudadanos romanos ejercían el derecho al voto, aunque no individualmente, sino agrupados por categorías sociales y económicas. Esto fue toda la exposición del grupo 7 y muchas gracias por prestar atención. Nazareno. Y bueno, nos tocó el tema de ciudadanía en la antigua Grecia. Bueno, la ciudadanía en la antigua Grecia, especialmente en la ciudad de Atenea, esta ciudad, bueno, era importante porque se daba mucho lo que vendría siendo la política y la solidaridad. ¿Qué significa ser ciudadano? Bueno, ser ciudadano en la antigua Grecia significa deberes, pero también significa derechos. Bueno, los ciudadanos en la antigua Grecia tenían el privilegio de participar lo que vendría siendo la política. Gracias.
Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eduardo Majao. Me toca el tema de derechos y responsabilidades del ciudadano. En la Grecia antigua, especialmente en Atenas, los ciudadanos eran hombres libres nacidos en la polis. Tenían derecho como votar, participar en la asamblea y ocupar ciertos cargos públicos. Podían opinar sobre las leyes y decisiones importantes para la ciudad. A cambio deberían obedecer las leyes, pagar impuestos y servir como soldados si era necesario. Mujeres, esclavos y extranjeros quedaban excluidos de la ciudadanía en esos tiempos. A continuación, mi compañero. Participación política. Bueno, tenemos por primera parte los debates. Los ciudadanos debatían temas importantes. Segundo, votaciones. Las decisiones que tomaban mediante por votación. La tercera, oradores. La retórica influía de los políticos. También se puede decir que la asamblea era el centro de la participación política. Los ciudadanos debatían y votaban directamente. Y también jugaban un papel crucial. Buenas tardes, mi nombre es Nayer Correa y me tocó el tema de ciudadanía en Esparta, un modelo diferente. Número 1, la disciplina militar. Hacía énfasis en la disciplina militar y sobre todo en la lealtad. Número 2, los espartanos. El papel de los ciudadanos en la sociedad espartana. Y número 3, apela. La asamblea y el poder de los éforos. Esparta tenía un modelo de ciudadanía diferente. Se centraba en la disciplina militar y la lealtad al Estado. La asamblea tenía menos poder que en Atenas. Muy buenas, mi nombre es Ismael Beltrán y el tema que a mí me tocó fue educación y formación del ciudadano. En la antigua Grecia, la educación y formación del ciudadano se centraba en el desarrollo de la virtud, el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y la participación en la vida cívica. Habían 3 puntos: educación en la familia, educación formal e informal y educación secundaria. Educación en la familia. Los niños y niñas se educaban en el hogar hasta los 7 años. Recibían la influencia de las mujeres, de la casa, de algún esclavo y del abuelo paterno. Educación formal e informal. La educación formal se impartiría en escuelas públicas o con profesores remunerados. La educación informal era importante. La educación secundaria estaría disfrutada de mayor consideración que la primaria. El gramáticos era el profesor que se ocupaba de la formación literaria de los jóvenes. Gracias. Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Israel Pillón. A mí me tocó el legado de la importancia actual de la ciudadanía griega. Pues antes que nada, pues recalcar que la ciudadanía griega influyó en la democratización moderna, como por ejemplo con los conceptos de políticas y etcétera que se tienen hoy en día, y en la participación, responsabilidad y derecho con sus cruciales, es decir, con las personas que son votantes. Reflexionamos también sobre el valor de la ciudadanía de hoy en día. Bueno, los 3 puntos más importantes que nos dejaron pues las ciudades griegas antiguas, que es la participación, la responsabilidad y los derechos, recalcando que cada uno tiene su derecho al voto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por el video.